¿Alguna vez te has preguntado por qué tu bulldog francés, tu pug, tu boxer y cualquiera de estos otros perros que tienen esa cabeza tan particular, ese hocico achatado, por qué estos perritos tienen unos comportamientos tan diferentes comparándolos con el resto de perros que nos acompañan en este momento? Porque para estos perros algunas veces es más difícil su proceso de adiestramiento, toma más tiempo, más repeticiones, pareciera que les costara un poco más. O son más ansiosos o tienen problemas incluso de agresividad o de miedos extremos. Todo esto nos hace pensar en que hay algo, en un factor común a todos estos animales que los hace diferentes en su parte conductual al resto de perros. Y es que la ciencia ya descubrió uno de esos factores, una de esas causas importantes de esta diferencia, y está en la forma de la cabeza. Resulta que desde hace muchísimo tiempo, todos los que trabajamos con perros, con comportamiento, con educación, en fin, hemos sospechado que este tipo de perros, los que técnicamente se llaman perros braquicéfalos, es decir, que tienen ese cráneo de una forma más achatada, ya presentaban algunas diferencias y algunas dificultades a la hora de trabajar con ellos, de manejar su comportamiento. Y la sospecha siempre era, ¿será que es la forma del cráneo? Pero no teníamos herramientas para asegurarlo con certeza. Pues resulta que en 2019 surgió un estudio que te queremos compartir que ya definió exactamente que esta, la forma del cráneo, es una de esas razones. El comportamiento realmente puede ser modificado por muchos motivos. Realmente el comportamiento es algo multifactorial. Depende de la genética, depende del ambiente en el que está el individuo, de las experiencias que va teniendo a lo largo de la vida y que forman ese aprendizaje que va modulando en cierta medida su comportamiento. Y obviamente del funcionamiento del cuerpo, de las sustancias químicas que lo recorren, de alguna enfermedad, de desbalances orgánicos que pueden suceder internamente y de algunas estructuras del cerebro que controlan o regulan gran parte, si no todas, las conductas de un individuo durante toda la vida. Entonces resulta que este estudio lo que descubrió es que estos animales que tienen el cráneo un poco más acortado, o sea, el hocico acortado, y esto hace que tengan menor espacio en una zona específica del cerebro que se llama la corteza prefrontal. Es esta zona de acá, todos la tenemos, tú y yo también tenemos corteza prefrontal. Y esa estructura se encarga de filtrar un poco esos comportamientos, es decir, es como ese último filtro, esa voz de la conciencia, si podemos decirlo así, aunque no nos consta que los animales tengan conciencia, lo digo en los términos humanos para que los podamos comprender con mayor facilidad, pero es ese último filtro por el que tú, aunque tienes muchas ganas de hacer un comportamiento, muchas veces vuelves y das como ese último pensamiento de ¿será oportuno que yo haga esto o mejor me espero? Piensa que cuando éramos niños, muy pequeños, ese filtro final no existía. Y es a través de las experiencias de nuestra infancia, de la educación de nuestros padres, profesores, en fin, que se va nutriendo esa parte del cerebro, esa corteza prefrontal, se va nutriendo de información y nos va permitiendo hacer algo que nuestros padres muchas veces nos insisten desde muy pequeños, y es pensar bien antes de hacer las cosas, es controlar los impulsos y analizar las consecuencias. Pues resulta que los perros también lo pueden hacer, pero requiere un proceso de desarrollo físico, neuronal, cerebral, pero también de aprendizaje. Y resulta que estos investigadores en 2019 se dieron cuenta de que la gran mayoría, por no decir todos, los perros braquicéfalos que tienen ese cráneo tan particular, que además a lo largo de todos estos años cada vez se hace más extremo, más achatado, más exagerada esa facción en los perritos, resulta que estos perros tienen una dificultad en esa zona, su cráneo, la forma del cráneo dificulta que esa corteza prefrontal se desarrolle
después del nacimiento, como debería suceder, como sucede en muchos otros perros. Ese desarrollo o esa adquisición de más conciencia a la hora de frenar un impulso, de tomárselo con más calma, lo dan las conexiones neuronales que se hacen en esa zona. Entonces realmente el cerebro en ese lugar va creciendo a lo largo del tiempo hasta cierto límite, claro, obviamente, pero la forma del cráneo es uno de los que delimita cuánto puede crecer ese cerebro. Entonces en estos perritos se queda corto ese desarrollo. Hay una barrera física que impide que esa zona del cerebro siga creciendo. Y entonces por esto es que estos perritos tienen comportamientos que los llevan a esa, digamos, como a esa faceta de ansiedad, de impulsividad, es decir, pasar de un comportamiento, o sea, algo que quieren, lo tienen que hacer y si no entran en un estado de frustración que los puede llevar incluso a la agresividad. Claro. Entonces es un tema muy delicado y que es importante que lo tengamos en cuenta, no porque pensemos que entonces esas razas son malas o no deberíamos tenerlas, no, sino porque es importante conocer esos aspectos físicos, fisiológicos y pues obviamente conductuales para poder atender con mayor, digamos, prioridad o precisión esos comportamientos, saber que si tú tienes en este momento o piensas tener un animal de este estilo, vas a encontrarte con algunas dificultades. Lo mismo que va a pasar con otras razas. Claro. Cada uno de los animales, independiente de la raza o incluso si es un animal que no tiene raza, que es una mezcla de varias razas, según la forma que tiene su cabeza y según todo lo que te estábamos hablando de esos factores que determinan el comportamiento, pues va a tener ciertos retos. Pero en este caso ya sabemos que hay un reto especial con este tipo de animales. Entonces la idea es estar informados. Exacto. A la primera que encontremos un síntoma o que veamos algo que no está funcionando bien, que nuestro animal de pronto está desarrollando esas actitudes o incluso si es un cachorro, la propuesta es hagamos lo máximo que se pueda en su proceso de socialización y en un acompañamiento etológico para que se desarrolle esa estructura cerebral lo máximo que sea posible y que luego esto pues favorezca el bienestar de este animal y pues obviamente la armonía en el día a día con él. Y por supuesto, a la hora de seleccionar un cachorro de estas características, sería bueno que dejemos de buscar esos cachorros exageradamente achatados, extremos en su nariz, muy recortada, que tienen esa cabeza tan compleja. Ya incluso desde el punto de vista conductual sabemos las implicaciones que tiene y que más bien busquemos perros que obviamente si pertenecen a una raza sigan cumpliendo el estándar de esa raza, pero que no vayan a tener esas características tan extremas.